Hola, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. A ver, espero que me estoy un poco despeinado. Ahora sí. Bien, entonces, buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Un día hermoso, espectacular, un chiquitín de frío posiblemente, pero un día muy lindo para aprovechar un poco para hacer actividades al aire libre si tienen la posibilidad y no están adentro de un departamento, ¿no? O por lo menos acercarse a la ventana para tomar un poquito de sol. Estuvimos viendo peronismo, estuvimos viendo la clase anterior un video y la clase anterior empezando a introducirnos lo que pasó históricamente en la Argentina, que tiene mucho que ver con la época del peronismo, dado que ese signo político ha gobernado muchísimas veces desde que se originó por allá, por la década del 40 en el siglo XX. Bien, lo que hoy nos toca es la idea de estado de bienestar. Esa frase la van a escuchar muchísimas veces en la televisión, con los economistas, históricamente, en las clases, en la facultad, lo van a escuchar muchas veces. Entonces tenemos que empezar a entender de qué trata la idea de estado de bienestar. Para empezar tienen que entender que es un concepto político-económico, la idea de estado de bienestar. Político porque tiene que ver con una decisión política de modificar algo que perjudica o favorece todo el país, y económica porque tiene que ver justamente con la economía de un país, en este caso de gran parte de muchos países. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es evidente que muchos políticos dicen que hay que hacer un cambio en el rumbo económico. Entonces deciden que el liberalismo, la idea liberal, que es otra, tenemos liberalismo económico como estado de bienestar económico, son ideas distintas. Entonces piensan que el liberalismo está agotado y tienen que hacer un cambio en el rumbo económico, y deciden, dado que estaban preocupados por el bienestar de la población, su crecimiento o su falta de crecimiento y su falta de desarrollo, más que todo en la parte occidental del mundo, entonces deciden cambiar el modelo económico por uno que se llamó estado de bienestar, dado que se criticaba el liberalismo porque dice que dejaba indefenso a los trabajadores frente al mercado laboral, por ejemplo. Entonces, en ese momento, el estado de bienestar es el que empieza a ofrecer el estado de bienestar como sistema económico, y el Estado, como aparato administrativo que organiza los recursos de un país, empieza a ofrecer una serie de garantías y nuevas posibilidades a la población, que inmediatamente la población empieza a percibir una mejor calidad de vida. Y esto se traduce en tasas altas de empleo, subsidios para los que lo necesiten, vacaciones pagas, seguros médicos, atención prioritaria para los más chicos, una educación de calidad y gratuita, salud pública, pensiones, jubilaciones. Bien, en Argentina esta idea coincidía con la llegada de Perón al poder. Perón tuvo que implementar desde una bajada de línea, esto viene de Estados Unidos, la idea del estado de bienestar, se lo propone a toda Latinoamérica y a gran parte de los países que se interesen o les interese, o en verdad que quieran negociar con Estados Unidos. Es decir, no es que a Perón se le ocurrió vamos a hacer esto, es una bajada de línea que hubo del capitalismo, justamente para evitar, y esto lo vamos a ver más adelante, que el comunismo invadiera Latinoamérica. Lo vamos a ver más adelante el por qué no se quería que el comunismo lograra más países, como por ejemplo Cuba, que tenía esa idea. Bien, entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad de mano de obra desocupada que era muy grande y que se estaba incorporando a las fábricas a muy bajo costo. Es decir, la gente se regalaba, con tal de ganar un sueldo, regalaba sus horas. Ahora, para poder dar todos estos beneficios a la sociedad, debían aumentar los impuestos. Hay que pensar que en 1875 en Europa los impuestos solo eran el 1,5% del ingreso que tenía la población. Por ejemplo, obviamente ganaba 100 pesos, 1,5 pesos eran para el Estado. Hoy, no, en esta situación de estado de bienestar,
se tuvo que llegar casi hasta el 40% del ingreso dedicado a impuestos. Quiere decir que cada 100 pesos que una persona ganaba, 40 pesos se lo daba al Estado. Esto para lograr el estado de bienestar que se requería en ese momento. Bien, hasta ese momento, como estaba diciendo, eh, algo adelanté recién, uno de los motivos por lo que fue fácil implementar esta idea de estado de bienestar tiene que ver con el miedo al comunismo. De Estados Unidos hacia abajo, dado que había ese enfrentamiento entre Rusia comunista y Estados Unidos capitalista, para que Rusia no gane más adeptos, más países que quieran una economía comunista, se da este estado de bienestar. ¿Por qué? Porque se consideraba que cuando los países estaban sumidos, inmersos en la pobreza, es cuando más les parecía tentador la idea del comunismo. ¿Ok? Entonces, con ese miedo, Estados Unidos implementa esto con una serie de préstamos a los países para que puedan implementar toda la idea de estado de bienestar. Y bueno, uno de los principales motivos fue obviamente este miedo al comunismo, a que llegue el comunismo a toda Latinoamérica. Bien, una de las cosas que a principios del siglo XX marcó una forma de producir, una forma de trabajar, fue el Fordismo. Bien, entiendan que Fordismo quiero que lo lean, que traten de entenderlo. Yo les dejo una parte, tanto en una clase presencial como una virtual, siempre les voy a dejar una lectura porque quiero que tengan comprensión lectora. Hay un gran problema, un déficit que tienen las facultades y los institutos terciarios con sus alumnos cuando salen de la secundaria. Leen, no todos de corrido, no todos se animan a leer en público, no todos leen bien en público, pero bueno, leen, pero no comprenden lo que leen. Y la mayoría de los chicos de terciarios y universidades tienen que leer textos de autores consagradísimos, pero que a veces se escriben de una forma muy particular, muy científica inclusive. Entonces los alumnos leen, pero a veces no tienen ni idea de qué quiere decir la palabra. Entonces les falta comprensión lectora. Les aviso que, o les digo que lo ideal siempre es leer con un diccionario al lado. En papel sería mi época, pero ustedes obviamente tienen la computadora o el celular y cada vez que una palabra no la entienden, no pueden continuar leyendo, porque si no, no entienden cuál es la línea de pensamiento del que está escribiendo. Entonces, siempre se lee con un diccionario, hay una palabra que no la entiendo, pum, la subrayo, la resalto, voy y explico, quiere decir esto, ahora puedo entender lo que sigue diciendo. ¿Qué es lo que no se hace habitualmente? Por eso les dejo Fordismo para que lo entiendan. Cualquier cosa, si no lo entienden, yo el lunes tengo con ustedes, vuelvo a explicar Fordismo sin ningún problema. Pero tampoco quiero hacer videos muy largos porque YouTube después no me los deja subir. Les mando un abrazo. Espero que lo antes posible podamos volver a nuestras clases presenciales y bueno, seguir estudiando con ustedes. Chao.